trabajaba en una reserva natural del norte de Minnesota. Estábamos trabajando en un proyecto de seguimiento de la población de pescadores de la zona. Desgraciadamente, hacía varios años que casi habían desaparecido de la zona y estábamos intentando restablecer una población reproductora. Los fisones son problemáticos de estudiar. Son animales solitarios y difíciles de rastrear, atrapar y ponerles un collar. Imagínense un hurón con esteroides y la personalidad de un glotón. Este proyecto me llevó a algunas zonas salvajes bastante remotas, a menudo solo. Esta fue una de esas veces. Era pleno invierno. Tenía algunas trampas vivas colocadas en un área donde habíamos captado fisuras en una cámara de caza. Como he dicho, son difíciles de atrapar, así que no tenía esperanzas de encontrar nada. Aún así, tenía que revisarlas por si había algo. El sendero para llegar a las trampas requería una moto de nieve. Había 3 trampas que revisar, 2 en un bosque y una a la que tuve que cruzar un pantano helado para llegar. Por suerte, el presupuesto de esta reserva no permitía comprar una de esas bonitas motos de nieve nuevas. Así que tenía esta máquina de finales de los 70. Digo por suerte porque esta cosa era mucho más ligera que los nuevos trineos. Y honestamente, esa es la única razón por la que me sentí cómodo llevándola sobre el pantano. Primero comprobé las trampas del bosque y no encontré nada en una y un mapache en la otra. Liberé al mapache y me dirigí hacia el pantano. Tuve que salir del bosque, atravesar una pradera y bajar una cuesta empinada hasta la ciénaga. Por la zona pasaba un río que suele helarse en invierno, pero no tuve que cruzarlo. En cuanto entré en la pradera, sentí que algo iba mal. No sabría decir qué era. Incluso mirando hacia atrás, lo sabía. Sin embargo, aparté esa sensación del fondo de mi mente y seguí adelante, básicamente olvidándola. No quería darme la vuelta, pero tampoco podía abandonar la trampa sin comprobar si había algo atascado. Supe que había llegado a la ciénaga cuando vi los juncos verdes que sobresalían de la nieve. Eran la única nota de color en todo el paisaje. Todo lo demás estaba cubierto de hielo y nieve y congelado. Detuve el trineo cerca de la trampa. No vi nada dentro, pero olí algo absolutamente podrido. Solíamos usar hígados de pollo para las trampas. Son apestosos y a los pescadores les gustan, pero no huelen tan mal. No, definitivamente había algo más alrededor. No vi ningún cadáver de animal cerca de mí. De hecho, no había señales de animales en absoluto. Normalmente, cuando entro con la moto de nieve, todo lo que tiene 4 patas se escapa. Pero normalmente hay huellas por todas partes para mirar. Pero esta vez no había nada. Las únicas huellas que encontré eran las mías de cuando puse la trampa anteayer. Estaba a punto de subirme a mi moto de nieve e irme, pero entonces, con el rabillo del ojo, vi 2 cuernos de alce apuntando desde la nieve. Estaban a menos de 20 metros del trineo. Tenemos alces aquí en el norte de Minnesota, pero son raros. Parecía una cornamenta o un cráneo. No saltó y se fue cuando llegué con la moto de nieve, así que supuse que estaba muerto. Un conjunto de cuernos de alce es un hallazgo bastante aseado, y yo quería llevarlos de vuelta a la estación, pero cuando me acerqué, el olor a podrido me dominó. Normalmente, el cadáver de un animal no apesta así durante el invierno. Esa debería haber sido mi primera señal para salir de allí, pero decidí investigar más. Realmente quería llevarme esos cuernos a casa. Cuando empecé a acercarme a lo que creía que era el cadáver de un alce, algo se movió bajo la nieve. Retrocedí en cuanto lo vi moverse, pero era difícil moverse con rapidez. La criatura tardó en levantarse del suelo. Se movía como si estuviera envejecida. Sus huesos crujían y chasqueaban, y en el mejor de los casos estaba demacrada. De hecho, me sorprendió que siguiera viva por el estado en que se encontraba su cuerpo. Estaba de espaldas a mí cuando se levantó,
así que aún no le había visto la cara. El pelaje era tan blanco como la nieve. Supuse que debía de ser algún tipo de mutación albina o algo así. Volví a mi trineo y lo puse en marcha. El alce estaba tan cerca que quise poner distancia entre nosotros por si decidía atacar. Y aquí es cuando se dio la vuelta, y no puedo decir lo aterrorizado que estaba. Esa cosa tenía pelo por todo el cuerpo, excepto en la cara, y la piel estaba arrancada del cráneo. Era solo hueso por lo que podía ver, y no podía ver ningún ojo en las cuencas oscuras. Pero cuando se volvió para mirarme, sé que me vio, ojos o no. Tampoco vi una mandíbula inferior. No creo que tuviera una. Solo había un colgajo de carne rosada colgando de su garganta. Debe haber sido una lengua o algo así. Tenía mucho miedo. Yo estaba luchando para agarrar la cuerda de tracción de la moto de nieve, y me tomó 3 intentos para ponerlo en marcha. Todo mientras la criatura se fijó en mí. Entonces empezó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran bruscos, como si sus piernas no estuvieran conectadas al resto del cuerpo. Algo difícil de describir. Pero entonces puse la moto de nieve en marcha antes de que me alcanzara y salí a toda velocidad. Seguí mirando por encima del hombro, pero no intentó perseguirme. Sé que lo que vi no era uno de esos alces enfermos. Los nativos de aquí tienen un nombre para él, pero no lo diré aquí. Las leyendas dicen que esta criatura es un peligro para los humanos, y tengo suerte de haber escapado tan fácilmente como lo hice. Creo que desperté a la bestia de un sueño profundo, y debe haber sido por eso que no trató de perseguirme. ¿Hibernación? Tal vez. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero sí sé que no volveré a esa zona, solo o sin un arma. Creo firmemente en lo sobrenatural. Sé que es real, y he tenido algunas experiencias que lo respaldan. Nací y crecí en Hawái, y aunque es conocido principalmente como un paraíso turístico, con playas, montañas, surf y luaus, también tiene un lado oscuro que la mayoría desconoce a menos que vivas allí. Hawái está repleto de historia, folclore y espiritualidad, y hay fantasmas por todas las islas. Entre los espíritus más populares están Madame Pele, la diosa del fuego, el Menehune, el fantasma de la asfixia, la mujer sin rostro de Guayalay y la dama verde de Guajiwa. Uno de los encuentros más aterradores que he tenido personalmente tiene que ver con los fantasmas más legendarios de todos. En hawaiano son los Huaca Ipu, pero se les conoce más comúnmente como los marchadores nocturnos. Cualquiera que viva en Hawái al menos ha oído hablar de ellos. Son muy reales. Los marchadores nocturnos son los fantasmas de antiguos guerreros hawaianos, de los que se dice que viajan por ciertos senderos desde el atardecer hasta el amanecer. Supuestamente, aparecen durante las 4 últimas fases de la luna antes de que oscurezca. Se dice que sabrás cuando vienen los marchadores nocturnos. Cuando oigas el redoble de su tambor y el sonido de la concha, verás sus antorchas en fila india descendiendo por las montañas. Esa es tu señal para correr y esconderte. No debes mirarlos. Si lo haces, te arrastrarán y estarás condenado a caminar con ellos por toda la eternidad. Se supone que debes mostrar deferencia y respeto quitándote la ropa y tumbándote boca abajo en el suelo. Si los miras, es posible que te salve un antepasado que marcha con ellos. El antepasado te llamará por tu nombre y te reclamará como suyo, y tu vida será perdonada. En pocas palabras, no se puede jugar con estos espíritus. Un fin de semana de verano, mi primo y yo estábamos acampando y cazando jabalíes. No diré dónde, porque es mejor que la gente no intente ir allí. Era cerca de la base de una montaña, y tuvimos que caminar unos kilómetros después de aparcar en un camino de tierra. El primer día cazamos un jabalí y lo limpiamos.
Después cocinamos parte de la carne para cenar. Después nos tomamos unas cervezas y nos dedicamos a contar historias y a reír hasta altas horas de la noche. No había nubes y el tapiz de estrellas era un espectáculo para la vista. La luna no era más que una brizna, pero en aquel momento no le di importancia. Al final nos fuimos a dormir, pero unas horas más tarde, mi primo me sacudió violentamente para despertarme. Al principio no le reconocí en mi estupor medio dormido, y estuve a punto de darle un puñetazo en la cara, pero enseguida vi el terror en sus ojos. Nunca le había visto tan asustado como en aquel momento. Me dijo que me callara y escuchara, y fue entonces cuando lo oí. Un tamborileo lento y constante, y luego el sonido de la concha soplando. Estaba a lo lejos, pero no demasiado. Le miré con incredulidad. Creo que incluso me reí, pero me levantó con un brazo y señaló la montaña. Lo vi a través de los árboles. Parecían bolas de fuego flotantes que descendían por la montaña en fila india. Eran ellos, los manifestantes nocturnos salidos de la nada. Nos golpeó una ola de aire caliente. A medida que el redoble del tambor se hacía más y más fuerte, nos levantamos y echamos a correr, abandonando nuestro campamento y avanzando a ciegas por la selva. El sonido de la concha soplando estaba ahora más cerca y fuera de mi visión periférica pude ver un suave resplandor naranja. Una niebla empezó a rodearnos y nos asaltó el horrible hedor de algo podrido. Mi primo me gritó que me agachara. Sabía que debía quitarme la ropa, pero no había tiempo para ello. Así que me tiré al suelo, boca abajo, y cerré los ojos. El corazón me latía con fuerza en el pecho, mientras esperaba allí lo que me pareció una eternidad. Sentí que el aire cálido me envolvía cuando por fin sonó el tambor, pero no pude evitarlo. La curiosidad me pudo y me asomé entre los dedos. Lo único que veía era el suelo. Me envolvía una niebla arremolinada que brillaba con el color naranja de las antorchas que llevaban los manifestantes nocturnos. Atisbé unas piernas que pasaban a mi lado, pero no tenían pies. En contra de mi buen juicio, levanté la vista. Nunca olvidaré lo que vi. Eran apariciones, sombras de hombres imponentes vestidos con atuendos tradicionales de guerreros hawaianos, capas y cascos. La niebla anaranjada los oscurecía, así que no pude distinguir sus rostros. Todos llevaban antorchas en una mano y lanzas y otras armas antiguas en la otra. Pero entonces dejó de sonar el tambor y se detuvieron. Al girarse para mirarme, sentí una extraña sensación de flotación y todo empezó a girar como si tuviera vértigo. Empecé a desmayarme, pero no antes de oír una voz que decía mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero me desperté con el sonido de mi primo llamándome a gritos. Los manifestantes nocturnos se habían ido y estaba oscuro bajo un dosel de árboles en forma. Me levanté y vi a mi primo a 6 metros. Le hice señas. Me dio un fuerte abrazo de oso. Me dijo que temía que me hubiera perdido para siempre. De alguna manera terminé bastante lejos de donde caímos inicialmente boca abajo. No recordaba nada de lo que había pasado, salvo las breves visiones que tuve cuando, estúpidamente, levanté la vista hacia los manifestantes nocturnos. Mi primo y yo volvimos a nuestro campamento. Esperamos a que amaneciera. Recogimos nuestras cosas y salimos de allí. Le contamos lo sucedido a nuestra tutu y nos dijo que yo había tenido mucha suerte. Nos confirmó que nuestra familia descendía de la clase guerrera hawaiana y que un antepasado me reclamó salvándome la vida. Extrañamente, aquella experiencia me dio un nuevo sentimiento de orgullo por mi herencia como cultura. Los hawaianos veneran la tierra, lo que llamamos el Aina, y existe una fuerte conexión espiritual. El Aina merece nuestro respeto, y si no se lo damos, podemos abrirnos a un ajuste de cuentas para el que no estamos preparados.
Mi esposa y yo acabamos de regresar a casa de lo que debería haber sido una escapada romántica de fin de semana al norte del estado de Nueva York. Fue todo menos eso. Nos acercábamos a nuestro tercer aniversario de boda y como regalo decidí sorprenderla con un viaje de fin de semana al lago George. Como no es precisamente temporada turística, conseguí una buena oferta en una preciosa cabaña para 3 noches. En realidad, estaba construida en una de las pequeñas islas que salpican el lago y tendríamos que dar un corto paseo en barco para llegar a ella. Mi mujer estaba totalmente sorprendida y después de amarrar el barco al pequeño muelle de la orilla, nos pusimos a explorar. La isla en sí era pequeña, como mucho unos cientos de metros de ancho. La cabaña era espaciosa y tenía un encanto rústico. Las paredes estaban decoradas con obras de arte del lago y sus alrededores. Llegamos justo cuando empezaba a anochecer y tras una cena rápida nos fuimos a dormir temprano. Estábamos agotados tras el largo viaje en coche y en barco. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes que mi mujer. Preparé café y salí a disfrutar del aire fresco. Di un paseo hasta la orilla para ver cómo estaba el barco y asegurarme de que seguía bien amarrado. Y fue entonces cuando noté algo raro. El suelo alrededor del pequeño muelle estaba empapado por el constante chapoteo de las pequeñas y suaves olas alrededor de la barca. Había huellas extrañas en la tierra. No eran de un zapato. Eran estrechas y alargadas. Lo que parecían 4 dedos delgados sobresalían de un tacón poco profundo. No se me ocurrió ningún animal, pero tampoco soy muy naturista. Lo achaqué a algún tipo de fauna local con la que no estaba familiarizado. Y volví a la cabaña para despertar a mi mujer para desayunar y pasar el día en el lago. Salimos un rato con la barca. No hacía mucho frío, así que nos quedamos un poco más de lo previsto. Cuando volvimos a la cabaña, hicimos algo de comida a la parrilla y después de cenar, decidimos tomar otra taza de café y sentarnos en la silla junto a la casa. Los dos nos quedamos dormidos. No estoy seguro de lo que nos despertó, pero lo primero que noté fue que hacía mucho más frío. Miré a mi mujer. Con la luz, vi que tenía la punta de la nariz roja, y cuando fui a sacudirla para que se despertara, vi algo por el rabillo del ojo, hacia el agua. Sentí una punzada de pánico. Alguien había salido a la isla, como si esto fuera a causarnos algún problema. Tal vez, pero no había ninguna ayuda que pudiera llegar hasta nosotros rápidamente. Nuestros móviles ni siquiera tenían servicio y no había teléfono fijo. Sacudí a mi esposa mientras miraba por encima de su hombro, tratando de ver mejor a quien quiera que fuera. Justo cuando se estaba despertando, una ráfaga de viento agitó las ramas, dejando paso a la luz de la luna que iluminaba la orilla. Lo que vi me sorprendió. Una figura pálida y delgada salía del agua y se arrastraba hasta la playa. Tenía 2 brazos y 2 piernas que pude distinguir y una cabeza demasiado grande para su frágil cuerpo. No tenía ojos, por lo que pude ver, y juraría haber visto un par de branquias a cada lado de la garganta. Mi mujer se estaba despertando y le tapé la boca con la mano que tenía libre. Por supuesto, esto la sobresaltó y pude ver un destello de enfado en sus ojos, pero la expresión de mi rostro transformó rápidamente su irritación en preocupación. Hice un gesto con la cabeza en dirección a la criatura. Ella se giró lentamente y noté cómo su cuerpo se ponía rígido al verla. La criatura vagaba ahora lentamente por la orilla, sin rumbo aparente. Le susurré a mi mujer que me siguiera y en silencio nos levantamos de la silla y empezamos a caminar lentamente hacia la casa. En un entorno desconocido y con toda la atención puesta en la criatura, tropecé accidentalmente con la parrilla en la que habíamos cocinado antes. La espátula metálica estaba apoyada encima y cayó con estrépito al suelo,
del pequeño patio pavimentado donde estaba la parrilla. El ruido sonó como un disparo en la silenciosa oscuridad, y la criatura levantó la cabeza en nuestra dirección. Ambos nos quedamos inmóviles, esperando a ver qué ocurría a continuación. Pero casi de inmediato la cosa abrió la boca y lanzó un grito desgarrador, como el de un niño pequeño que intenta gritar mientras hace gárgaras. Agarré a mi mujer del brazo y tiré de ella detrás de mí, corriendo hacia la casa. Supongo que había echado un vistazo por encima del hombro mientras corríamos porque ahora gritaba que se acercaba. No me molesté en mirar y corrí los últimos metros aferrado a mi mujer. Abrí la puerta de golpe y la metí dentro, entrando justo después y cerrando de un portazo tras de mí. La puerta era de roble macizo y no había ventanas en esta pared, pero se oyeron una serie de pequeños golpes en la puerta, seguidos de otro chirrido. Los dos nos quedamos paralizados, demasiado asustados para hacer ruido o movernos. Tras unos minutos de silencio, oímos un último grito, más lejano, gracias a Dios, en dirección a la costa. Y eso fue todo. Pasamos la noche en vela acurrucados en el sofá, completamente aterrorizados, rezando para que saliera el sol, y en cuanto lo hizo, cogimos nuestras pertenencias y corrimos a la cubierta del barco. Cargamos la barca y salimos al lago en menos de 3 minutos. Pasamos todo el trayecto de vuelta a la orilla principal, esperando que una mano enfermiza se asomara por el costado de la barca, pero nunca se materializó nada. Volvimos a la oficina y le entregamos las llaves al empleado, sin explicarle nuestra salida anticipada. Ni siquiera pedimos que nos devolvieran el dinero. No tenemos ni idea de qué fue lo que vimos esa noche. Y francamente, no quiero saberlo. Solo quiero compartir mi experiencia con ustedes y advertir a todos los demás de que hay algo muy inhumano viviendo en o sobre el lago George.